Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, esta es creo que la quinta vez que arranco con este video, por lo menos esta parte, ¿no? La parte en la que ustedes me ven. Después el resto es audio con imágenes ilustrativas o algún cuadro, alguna cosa así que ayude a ir siguiendo la explicación. Pero bueno, quería hacer una parte donde me vieran para, bueno, entrar un poco en contacto con ustedes y bueno, se ve que no estoy muy concentrada hoy y empecé como 5 veces. Bueno, el tema de este video es la socialización. La socialización pensada como todas aquellas habilidades y conocimientos que permiten que un sujeto interactúe con la realidad social, pueda insertarse en el tejido social, comprenderlo y este, predecir acciones, resolver situaciones de carácter social. Esta socialización la vamos a tomar desde el texto de Berger y Luhmann o desde la mirada de Berger y Luhmann, especialmente en el libro de la construcción social de la realidad, donde, bueno, ellos plantean una visión dialéctica, es decir, que esta relación entre el tejido social y el sujeto va a ser dialéctica. Esto después igual se desarrolla en el resto del video, así que no hace falta que yo lo explique acá. Pero lo que sí, digamos, vamos a focalizar en el capítulo, porque ellos tienen varios capítulos donde van planteando esta idea, la dialéctica, y bueno, explican la realidad social desde el punto de vista objetivo y la realidad social desde el punto de vista subjetivo. Esto lo trabajan en capítulos separados, pero están en relación, porque son conceptos que interactúan y además, especialmente por esta visión dialéctica que tienen estos autores. Y lo que intentan explicar son las interacciones, la vida social común, es decir, la vida social en la que el sujeto se mueve va relacionándose y va resolviendo situaciones. Entonces, los capítulos que van desarrollando en este libro tienen que ver con eso, ¿no? Con plantear, bueno, los rasgos principales de lo social, y después, bueno, estos dos aspectos, el material y el subjetivo, que están ahí en interacción, pero digamos, el capítulo específicamente que nosotros vamos a tomar, porque esto pertenece a una cátedra de psicología del desarrollo, es el de la sociedad como realidad subjetiva, es decir, más el aspecto subjetivo, pero no se puede dejar del todo de lado esa idea del objetivo porque, como les decía, está en interrelación. Así que bueno, espero que les sirva, espero que les amplíe un poco la lectura, que los ayude a leer. Obviamente el texto es insustituible porque en definitiva esta es mi mirada del texto eh, con un abordaje que está eh, digamos, no digo sesgado, pero sí está interpretado desde mis experiencias y mis conocimientos respecto de otros textos. Entonces siempre es mi visión. Entonces está bueno que ustedes puedan tener la visión de primera mano, acercándose al texto, leyendo, pero bueno, la idea de este video es que les sirva como un apoyo para poder ir trabajando los nudos principales. Así que bueno, como les decía, espero que les sirva, que les sea útil y bueno, los dejo en la parte más auditiva y visual, donde ya no estoy yo con mi cara, pero sí en mi voz y en las imágenes y todas las cosas que fui seleccionando como apoyo para esa explicación. Bueno, arrancando un poquito con el libro en general, ¿no? De la sociedad como realidad subjetiva de Berger y Luhmann, es una concepción, o sea, la mirada es desde la psicología social, ¿no? Mucho más sociológica que la mirada que
por ahí puede tener el psicoanálisis. Y el psicoanálisis explica la posibilidad, cómo se construye el psiquismo y cómo empieza a dialogar con ese medio en el que se desarrolla gracias a esa constitución subjetiva. Berger y Luhmann también tienen una concepción psicológica en el sentido de que van a hablar, por ejemplo, del yo, van a hablar de las identificaciones, pero tienen una mirada mucho más orientada hacia lo social. Entonces, el libro de él tiene 2 capítulos en realidad, tiene más capítulos, ¿no? Pero a lo que voy es que tiene un capítulo que habla de la sociedad como realidad objetiva y el otro, que es el que trabajamos nosotros, que es el de la realidad subjetiva. Pero bueno, en realidad están los dos relacionados. La realidad objetiva es la producción, es el producto que ha construido el hombre en la cultura, ¿no? Las instituciones, el lenguaje y los significados. Son cosas, no digo materiales, pero sí elementos que nosotros podemos identificar y podemos encontrar como producción humana. Entonces, esa realidad objetiva se incorpora, se internaliza en el ser humano y lo constituye al sujeto como sujeto social. Entonces, en realidad, es una concepción dialéctica que van a tener Berger y Luhmann. Por eso hay un análisis, ahora no recuerdo el autor, no me voy a acordar, el autor, que plantea que está entre Margaret Mead y Durkheim, ¿no? Durkheim lo plantea como digamos, bien del lado social, donde el sujeto prácticamente se constituye por lo social. Entonces, lo que hace es socializarse, se adapta a lo social. Y Margaret Mead sería más desde la constitución del sujeto, cómo los sujetos van construyendo lo social. En realidad, la concepción de Berger y Luhmann es dialéctica. Entonces, ¿qué quiere decir dialéctica? Bueno, si pensamos esto desde el punto de vista lógico, ¿no? La dialéctica plantea 2 ideas que aparentemente son opuestas, como, bueno, Mead y Durkheim, ¿no? Lo social constituye al ser humano o los individuos en su interacción y su constitución aportan y constituyen lo social. La idea integradora sería la idea dialéctica, es aquella que toma de ambos puntos, elementos, y los hace dialogar, los integra. Entonces la integración sería donde hay una realidad objetiva que se ha construido, que uno de alguna manera la hereda, pero uno contribuye a esa realidad objetiva. Entonces la persevera en el mantenimiento de los significados, en el mantenimiento de los vínculos, en el mantenimiento de las instituciones, en el mantenimiento de los significados que se expresan en el lenguaje. Entonces, no es solamente un costado, sino que si bien lo social le va dando identidad al sujeto, el sujeto también persevera o perdura esa sociedad por las mutuas interacciones. De hecho, bueno, después cuando hablemos hacia el final del capítulo que estamos trabajando, que es el de la realidad como la sociedad como realidad subjetiva, no objetiva. Al final del capítulo da un montón de ejemplos, por eso es un poco largo el capítulo, porque va aportando muchos ejemplos donde va a plantear 2 elementos o dos temas de reflexión. Por un lado, cómo el sujeto mantiene esa realidad que ha internalizado, ¿no? Ellos dicen que, bueno, la constata continuamente y entonces se mantiene viva. Pero también hay otra parte donde reflexionan acerca de, digamos, si esto falla, ¿qué pasa? ¿No? Entonces dan ciertos ejemplos como, bueno, un sujeto que es socializado por 2 personas que son significativas para él, pero que tienen miradas de lo social completamente diferentes. Entonces ahí no habría un núcleo, una objetivación tan
objetiva, tan sólida, y entonces hay como un deslizamiento, ¿no? Como una plasticidad en esa socialización. Entonces no está tan consolidada. En algunos casos puede ser negativo porque incide negativamente en la constitución social o de la capacidad de vínculo social del sujeto, y en otros casos, bueno, le puede dar cierta amplitud de la mirada, pero bueno, también tiene que ver con la edad. Y el tercer punto de reflexión es si uno puede desocializarse, por decir así. Supónganse, me voy a vivir a China, donde hacen las cosas completamente diferentes, más allá de del lenguaje y sus significados. La manera, las cosas cotidianas son muy diferentes, porque nosotros quizás con Europa tenemos algunas semejanzas, porque hay muchos inmigrantes y hemos heredado muchos de sus maneras de lo gestual, la manera de comportarse, de dar sentido, ¿no? Tenemos mucho de los italianos, entonces podemos de alguna manera algo reconocer. Pero si nosotros nos vamos a otra sociedad, sí es posible deconstruir esta constitución subjetiva, dada en un ámbito social, y transformarla en otra cosa. Y bueno, ellos lo que van a decir es que no es tan fácil, ¿no? Y va planteando ahí algunos ejemplos y bueno, que no es imposible, pero que sería algo así como muy difícil. Entonces, lo primero, digamos, a tener en cuenta es esta idea dialéctica que tienen de lo social, donde la realidad objetiva existe, el sujeto se contacta con ella y la incorpora, pero también en esta incorporación o internalización la conserva, la hace sobrevivir. Pero en esa supervivencia quizás le pueda aportar cosas particulares, singulares. Y entonces así es como se vuelve dinámico, y a lo largo del tiempo, a veces en un lapso grande de tiempo, ¿no? En una sociedad muy conservadora. El año pasado, cuando hablábamos de esto, digo el año pasado porque era lo que estaba de moda, era la serie, miniserie en realidad poco ortodoxa, que como es tan ajena a nosotros, esa forma de vida, entonces podemos ver lo objetivado, porque una vez que nosotros tenemos internalizado eso que la sociedad objetivizó, lo naturalizamos tanto que entra dentro del plano de lo obvio. Entonces ya dejamos de verlo, porque es tan obvio que no hace falta prestar atención a eso. Uno presta atención a eso cuando está internalizando la cultura como propia, se la está apropiando, entonces ahí la objetiva, y por eso después vamos a hablar de los tres momentos, o las tres acciones. En realidad no son momentos, porque si no tendríamos que pensar como en un cierto orden, ¿no? Y no tienen un orden, sino que muchas cosas se van dando simultáneamente. Entonces, en esa serie podemos ver una sociedad conservadora, donde muchas de las costumbres, si bien algunas cosas se ha ido penetrando de la sociedad moderna, hay muchas cosas que se conservan por ahí de hace más de 100 años. Entonces, en ese tipo de sociedad, la modificación de los vínculos es más rígida, y entonces no hay tanta dinámica en el sentido de la modificación o de la incorporación de elementos nuevos. Pero en otras sociedades un poco más fluidas permiten e incorporan estos nuevos aportes de lo social, a lo social de las nuevas miradas, ¿no? De los jóvenes o de un sector social que por ahí empieza a construir otra mirada, y lo van incorporando. Pero bueno, esto tiene mucho que ver con la época, la forma de la sociedad, ¿no es cierto? Y por eso quizás la vida de nuestros abuelos era igual a la de sus abuelos, o muy parecida, nunca es igual, porque hay siempre una modificación, como yo decía, una dinámica que las modifica. Y quizás la nuestra es mucho más fluida, porque quizás para los que tenemos hijos nos damos cuenta que, o uno mismo con sus hermanos, ¿no? Siente que uno no vivió la misma realidad que la de su hermano, y por ahí tienen 5 años de diferencia o menos.
Entonces ahí podemos ver más fluida esta modificación. Pero tanto sea más estable o más conservadora o más dinámica, la dinámica siempre existe porque el sujeto contribuye a la conservación de lo social y lo social contribuye a la constitución de la identidad del sujeto a través de identificaciones. Entonces, esto es un punto esencial en la concepción de Berger y Luhmann, ¿no? Esta cuestión de lo dialéctico. Y si lo pensamos, si lo reflexionamos un poco, en realidad también tiene una mirada constructivista, si se quiere, ¿no? Porque esto social, si bien está preconstruido, pero fue preconstruido por otros, se ha objetivado y nosotros lo incorporamos. Y nosotros al incorporarlo lo vamos haciendo progresivamente hasta que se vuelve nuestro, tan nuestro que dejamos de quizás prestar atención a eso y lo naturalizamos. Entonces, estos pasos, ¿no? Son como distintos momentos dentro del proceso que le dan una concepción bastante constructivista a la forma de socializarse de los individuos. Entonces, por eso en un capítulo habla todo, desarrolla todo lo que tiene que ver, en realidad, bueno, plantea la vida cotidiana y cómo se adquieren los significados, cómo se dan los vínculos, bueno. Pero bueno, uno de los capítulos es la sociedad como realidad objetiva y después va a trabajar sobre la sociedad como realidad subjetiva, que sería, bueno, todo este proceso de construcción del sujeto. Bueno, entonces partiendo de esta realidad objetiva, ¿no? Donde yo decía, bueno, están las instituciones y uno cuando se incorpora a la institución se institucionaliza. Entonces, la institución familia, la institución escuela, distintas instituciones que la sociedad ha objetivado, entonces uno se va incorporando a ellas y de alguna manera algo que era disperso, que era difuso, la institución como que lo coagula, ¿no? lo cristaliza, lo solidifica, hace que tenga una orientación. Y por eso uno, cuando se institucionaliza, incorpora y termina naturalizando los ejes o las formas de esa institución. Cuando veamos el proceso, vamos a ver que el primer proceso, que ellos llaman socialización primaria, tiene que ver con, bueno, las bases de lo que es de alguna manera la identidad y la posibilidad de participación social del sujeto. Y la socialización secundaria es la adecuación o la incorporación, luego de haberse constituido como sujeto, de otras instituciones. Entonces ahí va a haber un recorte, porque cada institución tiene sus reglas, sus formas, sus modos. Entonces, por ejemplo, una socialización secundaria sería la escuela, ¿no? Imagínense el jardín no tiene, por más que sean nenes chiquitos y se adecúen mucho a las necesidades de los chicos, porque los chicos no pueden descentrarse y no pueden objetivar tan fácilmente, y entonces las instituciones son más sensibles a las necesidades de los chicos, se adaptan a ellos, pero si lo pensamos desde afuera, ¿no? Mirándolo como una película, vamos a ver que el jardín, aunque sea el maternal, que es el más chiquitito, de los más chiquititos, no tiene los mismos ritmos y los mismos modos que la institución familia. Entonces el bebé, por más chiquito que sea, se va a ir adecuando a esos ritmos y a esos modos particulares del nivel. Bueno, ni hablar cuando estamos pensando en la educación primaria, ¿no? Que tiene, bueno, distribución del tiempo, distribución del significado, distribución de los mensajes que se intercambian, de acuerdo si estamos en matemática o en lengua, lo que sea. Bueno, daría para hablar mucho, ¿no? Pero digo, tiene sus formas propias. Después, cuando entramos en el nivel terciario, en la institución, siempre siguiendo la línea de lo educativo, ¿no? La educación superior se especializa en cierta
recorte o cierto espacio del ámbito laboral de la sociedad. Entonces, lo que vamos a aprender ahí o qué vamos a incorporar o socializar ahí es justamente las formas, los significados, los hábitos propios de una profesión en particular. En general, los ejemplos que dan Berger y Luhmann tienen que ver quizás con costumbres de sociedades diferentes o más antiguas que las nuestras. Entonces habla de los sargentos de caballería, a diferencia de los caballeros, y va haciendo, ¿no? Una descripción de eso. Pero si nosotros lo pensamos, no sé, en el nivel terciario no es lo mismo el profesorado de matemática, por más que todos sean profesorados, que el de inicial o el de primaria, es decir, hay costumbres y cosas distintas. O si hiciéramos medicina, bueno, el lenguaje, las formas, los rituales, los procedimientos y todos son distintos porque son propios de esa profesión, de cómo la sociedad ha construido eso y uno, bueno, lo tiene que ir incorporando. Pero ahí hay un recorte. En cambio, en la primaria lo que construimos es la posibilidad de vincularnos con lo social. Entonces, esa realidad objetiva que preexiste, ¿no? De las instituciones, bueno, nosotros tenemos que incorporarnos a ellas internalizándola. Entonces también, indirectamente o directamente, esto induce a un cierto orden social, es decir, si pensamos en sociedades con castas, bueno, depende de la casta que uno pertenece, las conductas, las formas, lo permitido, lo prohibido, ¿no? Entonces hay un orden social, el hecho de ser mujeres o varones, ¿no? Pensando en poco ortodoxa, los hombres pueden estudiar los libros sagrados, las mujeres no, las mujeres en general trabajan. Ahí el orden social ordena qué hacen los niños, qué hacen los adultos, qué hacen las mujeres, qué hacen los hombres, qué hacen las personas de cierta clase y de cierta otra clase, en fin. Introducen un orden social. Entonces, esto que era difuso al principio, después se convierte en algo mucho más consolidado y, yo le digo sólido, pero bueno, no tanto. Sólido pero blando, porque se va modificando con las distintas interacciones de las generaciones y de las formas particulares de cada uno. Entonces, eso sería lo objetivo, ¿no? Y bueno, obviamente cristaliza, pero esto no quiere decir que no tenga una modalidad distinta en las distintas generaciones, por eso está atravesado por lo histórico-social. Entonces, a eso se refiere cuando habla de objetivación, ¿no? De, bueno, tomar contacto con esas producciones que ha hecho el ser humano, las instituciones, las formas, y bueno, a través de distintas prácticas se lo va incorporando. Con respecto a esto de las instituciones, dice en una parte, bueno, no sé si va a coincidir mi edición con la de ustedes, pero bueno, dice que la objetivación cumple el papel de regular y orientar los comportamientos humanos, estableciendo de antemano pautas que lo canalizan en una dirección determinada. Por eso yo decía que eso que era difuso, ¿no? El bebé tiene como eh, no tiene nada preestablecido, se va estableciendo a través de los ritmos. Entonces el niño de a poco va incorporando esto que está establecido de antemano, ¿no? Las pautas, bueno, si se come con la mano, con el tenedor, o si se pone determinada ropa, si se usa determinado vocabulario o no, bueno, un montón, podríamos enumerar miles de cosas porque a lo que se refiere, a lo que analiza Berger y Luhmann es la sociedad cotidiana, ¿no? Lo que hacemos cotidianamente y cómo llegamos a saber qué hacer o ante determinada situación saber cómo comportarnos o qué esperar del otro, ¿no? Bueno, esa es también la raíz de los prejuicios, ¿no? Porque nosotros, bueno, esperamos que si es adulto, un señor mayor, con cabello gris y qué sé yo, nosotros intuitivamente le hablamos de usted, ¿no es cierto? Hay como, bueno, una pauta que nos indica que en esa situación debemos reaccionar de esa manera.
Entonces, esto lo establecen las instituciones, ¿no? Entonces, por eso dice que se convierten en ordenadoras del mundo social, ¿no? Y tienen fuerza normativa, porque, bueno, va normando, va estableciendo que sí, que no. Entonces, estaría como por encima o más allá de los individuos, porque, bueno, no es que uno los eligió de esa forma, están ahí y uno los termina incorporando, los experimenta cuando los incorpora, pero en realidad, digo, es objetiva, por eso esta dualidad, ¿no? Objetivo-subjetivo. Objetivo porque preexiste, están así, son así. Bueno, la chica de poco ortodoxa le tocó nacer en esa sociedad de judíos ortodoxos, entonces las formas son esas, ¿no? Y nosotros quizás nos sorprende o depende de qué sociedad sea, nos puede hasta horrorizar porque nuestras pautas son completamente diferentes, pero para ellos es natural, es así, porque así la sociedad lo determina, ¿no? Como que se legitima por sus propias reglas de alguna manera. Entonces, a eso se refiere cuando habla de la objetivación, ¿no? O del objetivo, de la realidad como algo objetivo. Entonces, los procesos que están en juego en el momento de, de la incorporación o de la internalización de esas pautas son los de externalización, ¿no? Que sería, bueno, la toma de contacto con esa producción humana, ¿no? Con eso que el ser humano ha construido, y entonces es capaz de no solo apropiársela, adueñársela, sino que después va a poder producir ahí. Entonces la externalización es este contacto con esa realidad objetiva, ¿no? Preexiste a él, pero bueno, hay que conectarse para poderla incorporar. Entonces, cuando se toma contacto con ese producto humano, que sería la externalización, aparece la objetivación, ¿no? Que es el poder encontrar esas producciones. A ver, un ejemplo sería, en la vida cotidiana, ¿no? Porque en definitiva es eso lo que analiza, creo que ahí da el ejemplo de la sopa, ¿no? En el momento de la comida, donde un niño está aprendiendo a cómo comer, porque es por ahí la edad, ¿no? Ya la familia juzga que está capacitado para empezar a tomar una cuchara y comer con la cuchara. De todo lo que sucede a su alrededor, que todo está pautado y regulado, todos lo han incorporado como lo obvio y la forma de comportarse de la sociedad, el niño tiene que objetivar específicamente el hecho de tomar la cuchara y tomar el alimento y comer con la cuchara o no derramar la sopa, algo así, ¿no? Decía ahí. Entonces, de todo lo que sucede alrededor, porque bueno, están pasando muchas prácticas sociales a su alrededor, ¿no? Cómo habla la hermana, qué actitud tiene el padre por ser hombre, por ser el padre, en fin, hay un montón, todo lo que sucede a su alrededor son eh, prácticas sociales, ¿no? Que están pautadas de antemano y que ya cada uno las ha internalizado y las pone en práctica. Bueno, el niño debe tomar contacto con algo en particular, que en este caso es no derramar la sopa. Entonces, ahí está objetivando, está externalizando, está objetivando específicamente el tomar la sopa con la cuchara para poderlo internalizar. Entonces, la externalización sería esto, ¿no? Bueno, por ahí después puede cambiarse esto con el tiempo y bueno, ya no se use más la cuchara y se puede usar otra cosa. Pero en ese momento eso es lo que hay que hacer. Entonces, la internalización se da justamente cuando ya eso está establecido en el sujeto como una práctica propia del sujeto, ¿no? Ya es suyo, ya come como todos los demás sin derramar la sopa, para volver al ejemplo, ¿no? Entonces, estas prácticas, para que sean aceptadas, justamente por eso hablábamos de las normas, ¿no? Que está normado, que está preestablecido por el mundo social, justamente esto que está normado, que está aceptado, es lo que le da legitimidad,
tiene legitimidad en tanto la sociedad lo acepta. Por eso también es flexible, porque por ahí la sociedad puede dejar de aceptar ciertas cosas, ciertas prácticas que eran obvias. Por ahí ahora el ejemplo más claro es el de todo el movimiento feminista de esta época, ¿no? De este momento, donde ya se accede a no naturalizar cierto lenguaje o ciertas cosas que se daban por obvias, porque bueno, si era mujer había que hacer eso, y ahora se pone en tela de juicio eso y se empieza a modificar. Por ahí eso permite entender, ¿no?, cómo esto que estaba establecido también se puede flexibilizar y modificar, y ahí donde se da el cambio social, ¿no? Entonces, ahí es donde una vez que lo incorpora, está dada la legitimidad por la aceptación social, y después, bueno, en la práctica quizás pueda haber algún tipo de modificación. Entonces, si dividimos los procesos que yo decía antes, ¿no?, la socialización primaria y la secundaria, bueno, la socialización primaria está mediada por un otro significante, que es alguien que tiene un lazo muy fuerte emocionalmente con el niño, con el que se está internalizando, y entonces con el que está internalizando lo social, estas pautas, estas reglas, y lo va, con esto que va incorporando, va construyendo el rol social. Entonces, estos procesos, externalización, objetivación e internalización, se dan digamos, mediatizado por este otro significante, y digamos, este otro significante se supone que sus prácticas son las aceptadas socialmente. Entonces se le da legitimidad a su actuar, a los significados que le va aportando al niño. Entonces, todo este proceso es propio de la socialización primaria. Entonces, ¿cuándo se finaliza este proceso? Bueno, se finaliza cuando el sujeto llega a lo que ellos denominan el otro generalizado. El otro generalizado quiere decir que está desprendido, llega a la objetivación, básicamente. Es decir, deja de estar asociado a la autoridad o a la persona particular que lo está socializando, y se termina convirtiendo en algo que es una pauta, una regla social, que por tanto tiene legitimidad por el hecho de ser algo que está aceptado socialmente. Bueno, entonces digamos que este otro generalizado sería una objetivación, una incorporación legitimada por lo social. Por eso el segundo aspecto a construir o a dominar, a tener dominado en el momento de la finalización de la socialización primaria es, además del otro generalizado, sería lo que ellos llaman el aparato legitimador, es decir, los significados, podríamos decir las explicaciones, las justificaciones, los argumentos que son una construcción social respecto de ciertas conductas, ciertas pautas, ciertas reglas de cómo conducirse, cómo comportarse, cómo resolver determinadas situaciones sociales a medida que van sucediendo. Esto está pautado, y entonces la legitimación está dada por las propias reglas sociales. Estos elementos, es decir, los procesos son estos que mencionaba, y la construcción final sería estos dos, ¿no?, el otro generalizado y el aparato legitimador, que son los que nos dan la capacidad de poder no solo saber cómo comportarnos, sino también predecir la conducta y irnos situando frente a esa situación que, bueno, no quería repetir la palabra para que no sea redundante, pero bueno, cómo resolver la situación cuando aparece, ¿no? ¿Qué hago yo si me presento ante un entrevistador para un trabajo? Bueno, uno se viste de determinada manera, utiliza determinado lenguaje, por ahí pondera determinadas habilidades que tiene, en fin, bueno, eso en general es lo que regula esa situación. Entonces uno ya puede predecir cómo el otro se va a comportar o qué está esperando de mí, y entonces en función de eso me comporto
y el otro a su vez está esperando de mí determinadas actitudes que, bueno, en la medida que más o menos responda, bueno, seré elegido o no. Entonces, sería como una especie de contrato, ¿no? Si bien ellos no usan ese concepto, pero podría ser como una especie de contrato preestablecido, ¿no? Que no es consciente en realidad, sino que todo se da por la legitimación social, por el aparato legitimador. Es obvio que hay que hacer eso en ese momento. Entonces, ahí finaliza esta socialización primaria, finaliza en el sentido de su construcción, ¿no es cierto? Pero esto se tiene que ir verificando constantemente, ¿no? Y entonces la continuidad se va a dar por esta verificación continua de esos argumentos, de esos significados y todo lo demás, ¿no? A eso se refiere después cuando habla del mantenimiento de la realidad subjetiva, ¿no? Cuando uno la puede constatar en la realidad social. Mientras se constata, uno dice, bueno, es así, sigue siendo así. Cuando empieza a chocar, hay ciertas situaciones donde el otro me devuelve otra cosa, entonces ahí empieza, bueno, el conflicto y ver, bueno, cómo reacomodo ante esa situación. Y la socialización secundaria, bueno, un poco ya la expliqué en lo que dije antes, cuando decía que se refiere a una socialización mucho más especializada y relacionada con un sector de la sociedad, en general asociado, atado a la división social del trabajo, ¿no? Entonces, cuanto más compleja sea la sociedad, más especializado tenga ciertas costumbres o prácticas, bueno, más encauzado, más recortado va a ser esa socialización secundaria. Supónganse, bueno, si yo quiero estudiar para ser chamán en mi aldea, bueno, seguramente va a haber ciertas prácticas, ciertas costumbres que son específicamente del chamán, no de los demás. Entonces, estas sociedades van especializando, ¿no? En determinadas. Bueno, ahí da ejemplos como yo decía, los sargentos de caballería, con, bueno, distintas prácticas que ya yo di el ejemplo con los niveles de educación, ¿no? Entonces, la socialización secundaria tiene que ver con eso. Como no se hace en un vínculo tan próximo y tan cargado emocionalmente como la primaria, se puede hacer sin necesidad de eso. Y de hecho no está tan impregnada en lo que es la identidad del sujeto, porque la socialización primaria, además de construir todas estas cosas que decía, ¿no? El aparato legitimador, el otro generalizado y, bueno, ciertas pautas de cómo comportarme, eso me da mi identidad, me permite actuar, me permite predecir, me permite pensar, me permite entender, me permite leer al otro cuando el otro tiene una determinada actitud. Yo lo interpreto desde, bueno, si supone que tenemos el mismo código, ¿no? Yo puedo predecir o entender, ponerme en el lugar del otro, la empatía un poco, ¿no? Leerla desde, bueno, le pasa esto porque. Entonces, está muy atada a la identidad del sujeto. Por eso habla de identificación, ellos hablan del yo y de identificaciones. En cambio, la secundaria, si bien, a ver, vieron que cada profesión tiene sus códigos y hay ciertas actitudes que uno ya lo ve y dice, este es abogado, este es profesor de educación física, este es maestro. O sea, atraviesa un poco la identidad, pero uno puede colgar el guardapolvo de maestra, puede colgar el guardapolvo de médico y hacer algo que no tenga nada que ver con eso, no hablar nunca más con el lenguaje de médico y listo, uno puede hacer eso. En cambio, lo que tiene que ver con la identidad social es más difícil, ¿no? Por eso yo decía que uno de los temas de reflexión es justamente si uno puede quitarse esa socialización primaria, si uno se puede desocializar, no usan esa palabra, pero bueno, permítanme a mí mi versión libre. Entonces, esa socialización secundaria no está tan atada ni a los vínculos, ni a vínculos tan fuertes a nivel emocional, ni tampoco son tan determinantes en cuanto a
la identidad. Es decir, uno puede dejar de ser médico, ingeniero, lo que sea, ¿no? Y cambiar de profesión. En cambio, esta socialización primaria es más difícil porque está totalmente metida o conectada con la identidad del sujeto. Entonces es mucho más difícil. Bueno, como les decía, hacia el final del capítulo, eso yo los invito a que lo miren, que vean los casos, ¿no? Ahí van mostrando distintos casos donde, bueno, otro significativo son muy distintos, ¿no? Por ahí da ejemplos de un niño que es educado por la niñera, que pertenece a una clase social, y los padres que pertenecen a otra, ¿no? A mí siempre que leo eso me acuerdo de una escena de una película donde no me acuerdo si era Las locuras de Dick y Jay, creo que es la película, donde al hijo le educaba una niñera mexicana o algo así, entonces el pibe hablaba español. Entonces ellos buscando trabajo pasan la frontera de manera no legal, y cuando los agarran en la frontera, ellos le quieren convencer a los policías de que son norteamericanos, porque no tienen la documentación. Y entonces le dicen, bueno, llamen a casa, van a ver que vivo en Estados Unidos, que no soy latino y nada, y habla el chico, justo atiende el chico y el chico les habla en español. Es una situación cómica, pero a lo que voy es que justamente esta diferencia, ¿no?, entre las formas sociales de los padres y las formas sociales de quien educa al niño, a veces sí hay mucha diferencia. También podría pasar, yo también me imaginaba situaciones donde los padres estén separados o los padres no coincidan. En general está bueno que no coincidan para que el chico tenga una amplitud, pero no que uno piense una manera, o sea, tenga una realidad social en un extremo y el otro padre en otro extremo. Entonces ahí al chico le genera mucha confusión. Piensen que está en juego la identidad, entonces esto genera situaciones de identidad difusa o poco consolidada, ¿no? Entre los ejemplos que da de cuando esto falla, ¿no? Y después todos los otros ejemplos donde, bueno, cuál es la actividad, la tarea que debería hacer un sujeto para resocializarse a nivel de la socialización primaria. Si uno va a vivir a otra sociedad, entonces tendría que estar como recrear un poco este vínculo primario e ir incorporando a la identidad los nuevos rasgos, los nuevos códigos, las nuevas instituciones para deconstruir eso que era el aparato legitimador y el otro generalizado de su socialización anterior para incorporar la nueva, pero no es un trabajo nada fácil, ¿no? Porque muchas de las cosas permanecen en el inconsciente, no en términos del psicoanálisis, sino en el inconsciente en términos de que uno ya lo naturaliza, lo tiene, lo hace, lo practica, pero no siempre reflexiona sobre esa práctica. No toma conciencia de esa práctica porque ya la tiene incorporada y la actúa, no la piensa, ¿no? Entonces, muchos rasgos son difíciles de modificar. Así que bueno, más o menos eso es lo que trata. A ver, yo agarré nudos, ¿no? Como para ir tomando los ejes o los nudos principales, pero no está exhaustivamente trabajado el capítulo, ¿no? Es como para que tengan una guía e ir incorporando lo importante y bueno, completar esto importante con la lectura específica del texto, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido y que les permita entender un poco más el texto de estos autores.